Les voy a compartir entonces la agenda para que ya veamos, ya veo que ya somos más que bueno. Y vamos a ver. Acá está. Bien. ¿Me confirman si se logra visualizar lo que les estoy presentando? Sí, se logra ver, licenciada. Bien, Sí. gracias. Excelente, muchas gracias. En este caso, nosotros vamos a estar desarrollando la siguiente agenda. Primero, quisiera hacer como un sondeo de lo que han estado ustedes aprendiendo en la videoclase o de lo que recordamos que hemos aprendido en la clase de la conferencia anterior, aunque se las debo, no se las he compartido, pero junto con esta se las voy a estar compartiendo. Así que no se preocupen que igual, ¿verdad? Se las voy a estar compartiendo. Y vamos a también a realizar ya los registros, tanto por el lado del sistema de inventario analítico y también por el lado del sistema de inventarios perpetuo o método, ¿verdad? Porque hay quienes lo denominan como métodos. Bien, ¿qué es lo que hemos aprendido de las videoclases o del documento que ya se les había compartido anteriormente? ¿Qué es lo que hemos aprendido sobre los inventarios? Quisiera conocer un poquito de qué es lo que han estado ustedes indagando por ahí sobre los inventarios. O si ustedes ya llevan las bases de bachillerato, recuerdan qué es lo que les mencionaban sobre los inventarios. ¿Qué será eso de los inventarios? ¿Qué recuerdan? ¿O qué se les viene a la mente cuando hablamos de inventarios? Mercadería. Mercadería, ¿verdad? ¿Cuál es la gran importancia que tienen estos inventarios? ¿Cuál creen que será esa importancia que tienen dentro de una empresa? O si ustedes tienen algún emprendimiento, ¿por qué es importante que ustedes tengan sus inventarios? Porque, Para como cuadrar la mercadería. muy bien, vamos a tener que cuadrar esa mercadería, ¿verdad? Y es uno de los rubros en los cuales nosotros tenemos mucho más cuidado al momento de implementar los controles, ya que de esta depende que nosotros o los gerentes tengan o cumplan esas estrategias o esos objetivos que se tienen por el cual se han formado todas estas empresas o emprendimientos, ¿verdad? Entonces decíamos que la parte de los inventarios era una cuenta en la cual teníamos que tener diferentes tipos de medidas también. Y al mismo tiempo tenemos diferentes tipos de actividades que van encaminadas a la obtención de los mismos. No sé si verificaron las videoclases. Si no, no hay problema, ¿verdad? O lo que se mencionaba en ellas. Bien, en el caso de los inventarios igual, ¿verdad? Nosotros es una cuenta, como ya les mencionaba, bastante importante en ese sentido y cuando estamos hablando de los aspectos contables tenemos que considerar mucho sobre las cuentas que van a intervenir, ya que tenemos alrededor de estos dos métodos o sistemas en los cuales nosotros vamos a estar registrando estas partidas o estas operaciones. ¿Cuáles son estas operaciones principales de los inventarios? Pues les mencionaba en las videoclases que una de ellas siempre va a ser compras y la otra va a ser ventas. Dentro de las compras, ¿qué se involucra o qué elementos estamos involucrando en las compras? ¿Qué recuerdan que estamos involucrando cuando realizamos una compra? Sobre todo enfocada a los inventarios. ¿Qué elementos involucramos ahí? Cuando estamos hablando de las compras. Hola, hola. Ánimo. ¿Qué elementos van involucrados en las compras de inventario, verdad? Porque ya estaba verificando que ustedes ya han estado elaborando partidas y han utilizado una parte de ese conocimiento del registro cuando ustedes tienen la compra de mercaderías o la compra de los inventarios. ¿Qué ven implícita en esos tipos de operaciones? Los fletes. Los fletes, muy bien, excelente. Los fletes, porque no siempre nosotros
Vamos a disponer del transporte para trasladar la mercadería desde las bodegas del proveedor hasta nuestras instalaciones. Y de igual forma la documentación que implica el traslado de esa mercadería, ya que si nosotros la transportamos de un lugar a otro y la distancia es bastante considerable, necesita el transportista contar con toda esa documentación para poder solventar que esa mercadería que se traslada hacia mis bodegas pues es legal, ¿verdad? Sobre todo. Entonces igual vamos a involucrar siempre gastos sobre la compra que se está generando de esos inventarios. Bien, otro de los elementos que intervienen en las compras, pues también está involucrada la condición en la cual nosotros la estamos adquiriendo. Si esta es al crédito o esta es al contado. Y también estamos identificando el impuesto. ¿Qué tipo de impuesto aplica para la compra y para la venta? ¿Se recuerdan qué tipo de impuesto aplicábamos para ambas partes o para ambas actividades? ¿O es el mismo impuesto? ¿Perdón? El IVA. El IVA, ¿verdad? Muy bien. El IVA. ¿Cuánto es esa tasa del IVA? El 13%. El 13%, muy bien. Y para poder identificar el registro por la compra y por la venta, ¿cómo lo denominamos a los IVAs? Crédito y débito. Crédito y débito, muy bien. El crédito lo aplicamos para Compras. Compras, ¿verdad? Bien, excelente. Y el débito, ¿verdad? Para las Para ventas. Excelente. Entonces, esos criterios son los que tenemos que siempre identificar al momento de registrar las partidas y las condiciones, ¿verdad? Y en el caso de las condiciones, también nosotros tenemos que identificar si esta cuenta es por cobrar o es un documento por cobrar, ¿verdad? Si es por el lado de las ventas, si es por el lado de las compras, pues si es una cuenta por pagar o un documento por pagar. ¿Cuál será la diferencia entre utilizar una cuenta por cobrar y un documento por cobrar? ¿Cuál será esa diferencia? ¿Cuál considerarían ustedes que podría ser la diferencia entre poder registrar un documento por cobrar o una cuenta por cobrar? ¿Cuál podría ser esa diferencia? Hola, hola. Bien, si nosotros hablamos de documentos por cobrar, es que estamos firmando una letra de cambio o un pagaré, ¿verdad? Que nosotros lo podemos realizar en el corto o largo plazo, ¿verdad? Y si hablamos de cuentas por cobrar, estamos hablando de que nosotros hemos pactado con nuestros clientes que ellos lo van a cancelar en el corto plazo por lo menos del mes, ¿verdad? Podría ser que a los 20 días, a los 10 días o a los 15 días, porque el cliente nos dice, bueno, yo no te dispongo por el momento de esa cantidad de dinero, pero lo puedo cancelar, ¿qué? Dentro de 10 días, porque dentro de 10 días yo sé que voy a realizar todas mis ventas y voy a tener ingresos para poder cancelar, ¿verdad? Entonces, uno ahí va verificando esa situación con el uso de las diferentes cuentas con las cuales nosotros contamos en nuestro catálogo de cuentas, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con los ejercicios, pero vamos a recordar qué cuentas nosotros podemos utilizar, ya que en los dos métodos varían. Y aquí es importante recordar qué cuentas voy a utilizar en un método y qué cuentas voy a utilizar en el otro. Y les mencionaba que dentro del sistema de inventario analítico utilizamos las cuentas de inventarios, las compras, gastos, devoluciones y rebajas sobre compras. Y en las ventas nosotros utilizamos devoluciones y rebajas y descuentos sobre ventas. Este método es el más detallado. Por eso, si se recuerdan, ahí les mostraba un esquema bastante detallado de cómo es que se está estructurando dentro de los estados de resultado, ¿verdad? Ya que en este método el estado de resultado es mucho más grande, ¿verdad? En ese aspecto, porque tiene mucho mayor el detalle de cada uno de los elementos de las compras. Y de igual forma, aquí también interviene lo de los inventarios, tanto el inventario inicial como el inventario final.
En el caso del inventario final, nosotros lo vamos a considerar como que puede ser que sea al 1 de enero, que es un valor que haya estado en un periodo anterior y en este año yo lo actualizo. Pero ese valor inicial es mi inventario inicial. Durante todo el periodo, los inventarios yo los puedo estar realizando un corte por cada 6 meses o por 2 meses o por un mes, según las necesidades que tenga la empresa de disponer de esa información. Ahí depende de las políticas contables o políticas administrativas para el manejo y control de los inventarios. Entonces, el inventario final siempre va a ser al 31 de diciembre o al 31 de cada mes o al 31 de cada periodo de que nosotros fijemos el corte para realizar el inventario físico de cada uno de las mercaderías. La importancia para este método de realizarlo es que nosotros vamos a contrastar esos dos valores, ¿verdad? Tanto el inicial como el final dentro del estado de resultados. En el caso de los gastos sobre compras, ahí vamos a incluir eso de los fletes y los acarreos del transporte y lo que implica la logística del traslado del inventario hacia las bodegas de la empresa en la cual yo estoy trabajando o hacia la sala de ventas, en un dado caso. En el caso de las devoluciones y las rebajas, ¿cuál será la diferencia entre esos dos términos? ¿O será que son iguales? Tener una devolución y una rebaja. ¿Qué opinan? ¿Serán iguales tener devoluciones y rebajas? ¿O son diferentes? Creo que serían diferentes, Lick, Muy bien. porque, o por lo menos para mí, siento Ajá, que una rebaja es Ujú. algo que yo le estoy poniendo al precio que ya tengo establecido. Ujú. Y el otro es un dinero que yo ya tenía, que yo había cobrado o yo había recibido. Y Y se me lo lo están devuelve. devolviendo. Ajá. Muy bien, excelente. Sí, en ese caso, si nosotros lo trasladamos, también igual para la mercadería es eso, ¿verdad? Porque si nosotros, los clientes nos devuelven esa mercadería, es porque o está dañada, ¿sí? O la encontraron dañada, entonces devuelven esa mercadería. Aunque ahí nosotros tenemos que implementar diferentes controles al momento de realizar ese recibimiento de esa mercadería que nos está regresando al cliente, ya que nosotros no nos debemos atener a que, bueno, no lo revisamos bien y ni modo, es mi culpa, pero sí tenemos que verificar bien cómo nosotros le entregamos esa mercadería al cliente para evitar tanta devolución, ¿verdad? Y también igual, no a todo producto nosotros podemos recibir devoluciones de parte de nuestros clientes. Entonces tendríamos que verificar o hacer un buen plan para salvaguardar también este tipo de situaciones que se puedan generar, ¿verdad? Igual forma, las rebajas aplican sobre todo cuando aquellos productos están desfasados o ya están fuera de moda, ¿verdad? Que ya no son tan de moda, entonces yo puedo realizarle una rebaja al cliente y decir, bueno, sí considero que este producto ya no está, ¿verdad? Dentro del mercado. ¿Qué pueden ser? Las ropas que pueden pasar de moda de una temporada a otra. Y también los celulares en este caso, ¿verdad? O los televisores que han tenido un gran cambio durante un buen tiempo, ¿verdad? Y aún siguen innovando cada uno de estos aparatos electrónicos. En este caso nosotros podemos ir verificando la parte de la devolución y la parte de la rebaja. Que de igual forma, si yo he vendido un producto y me lo regresa el cliente, yo siempre vuelvo a tener esa mercadería. ¿Y qué implica tener dentro de mis bodegas esa mercadería? Que tiene implícito siempre el IVA o el impuesto debido. Entonces, cuando surgen devoluciones y rebajas, ya sea por compras o por ventas, siempre nos van a devolver el IVA, ¿verdad? Así que lo que nosotros carguemos y abonemos al inicio de una partida, la vamos a invertir. Si en dado caso sucede devoluciones, rebajas y aún los descuentos, ¿verdad? Sobre compras o sobre ventas. Y en este caso, acá les consulto.
¿Cuándo es que vamos a utilizar la cuenta de inventarios? ¿Cuándo creen que las podemos utilizar bajo este método? Porque estas cuentas son para este método que estamos verificando, el pormenorizado. ¿Cuándo creen que vamos a utilizar el inventario? Porque tenemos también compras, tenemos también gastos sobre compras, tenemos devoluciones sobre compras, tenemos rebajas y descuentos sobre compras. Aunque algunos ya no utilizan tanto lo del descuento, ¿verdad? Porque puede llegar a ser como similar a las rebajas, pero no es tanto así, porque la parte del descuento se va a aplicar sobre todo cuando o el cliente o nuestro proveedor nos otorguen como un beneficio por haber cancelado antes del plazo. Digamos que la obligación la hayamos pactado cancelar dentro de 20 días y yo, por casualidades de la vida o porque yo estoy implementando una buena estrategia para poder vender, entonces estoy recuperando en el corto plazo ese dinero, puedo cancelarla antes del 20. Entonces puedo decir, bueno, se la voy a cancelar el 10 porque ya tengo el dinero completo. Entonces viene el proveedor y nos realiza un descuento a través de un porcentaje, ¿verdad? Que aplica a ese valor. Entonces, decíamos que la parte, y aquí es importante que tomemos esto en cuenta al momento de registrarlo, porque la parte de los inventarios, esa cuenta en especial, para no confundirnos durante todo el proceso de registro, solamente la vamos a estar utilizando al iniciar el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si un importe viene del ejercicio anterior, para este ejercicio la vamos a registrar con esa cuenta, ese inventario, como que fuera un inventario inicial. Y ustedes recuerdan cuál es la regla del cargo y del abono de los inventarios. No sé si me pueden recordar ahí o en qué rubro lo puedo encontrar a los inventarios. Si tienen ahí su catálogo, verifiquémoslo ahí donde se encuentra inventarios y cuál es su regla de cargo y el abono, si me pueden decir. Ánimo, ánimo. ¿De qué rubro pertenecerá inventario? Y de eso depende la regla del cargo y el abono. ¿Dónde aumenta? Le encontramos en los inventarios dentro del catálogo. En los activos. En los activos, muy bien, excelente. ¿Y cuál es la regla del cargo y el abono de los activos? ¿Dónde aumentan y dónde disminuyen? Aumentan cargándolos y disminuyen abonándolos. Excelente, muy bien. Entonces, ahí tenemos el comportamiento. Los cargos están en la columna del. En la columna del. Debe, muy bien. Y los abonos van a estar en la columna del. A ver, ¿verdad? Bien. Excelente. Solo esta cuenta va a ser de activos, ¿verdad? Solo esa cuenta. En el caso de las cuentas de compras, gastos sobre compras, devoluciones, rebaja y descuentos sobre compras, están en otro rubro. ¿Las han encontrado dentro del catálogo esas 5 cuentas? ¿Dónde han encontrado esas cuentas? ¿Qué código tendrán? Creo que no tengo a la mano. Creo que están utilizando el catálogo del libro, ¿verdad? Me parece. Hola, hola. Si ya lo encontraron ahí en su catálogo, esas 5 cuentas, puede ser de que alguna no esté incluida ahí, ¿verdad? Si no, igual la podemos agregar, no hay problema. ¿Verdad? Bien, para ir adelantando ahí, mientras ustedes buscan ahí dentro del catálogo,
Las compras, gastos sobre compras, devoluciones y rebajas y descuentos las vamos a encontrar en, ¿ya la encontraron? En las cuentas de resultado deudor. Excelente, sí, excelente. ¿Y cuál de ellas es? Ajá, Número 4, código 4. muy bien, excelente. Y las cuentas de resultado deudor son prácticamente los costos, ¿verdad? Los costos que van implícitos dentro de esa mercadería. Porque nosotros cuando vamos a vender esa mercadería vamos a establecer un margen de ganancia. Vamos a recuperar la parte del costo de esa mercadería y la otra parte que es prácticamente la ganancia que va a representar la venta de esa mercadería, ¿verdad? Si es una cuenta deudora, todas ellas, en teoría, sí, porque vamos a ver la diferencia entre ellas, aunque ya se los había mencionado dentro de las videoclases. En teoría, ¿cuál es su regla de cargo y el abono? ¿Dónde aumentan los costos y dónde disminuyen? Ujú. ¿Qué comportamiento tiene? Igual que los activos. Igual que los activos, muy bien. ¿Qué sucede con el activo? Aumenta En los cargos y Exacto. disminuye en los abonos. Excelente. En teoría, las compras las voy a estar utilizando o ese costo voy a estarlo utilizando para registrar las compras que voy a estar generando durante todo el ejercicio de esa mercadería. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a adquirir una mercadería, la voy a estar clasificando directamente al costo, ¿verdad? Bajo este método. ¿Y qué va a pasar? Esa mercadería o ese costo va a aumentar siempre en el debe y va a disminuir en el haber. ¿Qué sucede con los gastos sobre compra? Ya les mencionaba también, y a uno de sus compañeritos también nos mencionaba, que es prácticamente los fletes, los acarreos, que implican el traslado de esa mercadería de la bodega del proveedor hacia la bodega del cliente o de la empresa a la cual yo estoy laborando, o a la sala de ventas que lo puedan llevar, ¿verdad? Mucho. Ahí no. Ajá. ¿Sí? Hola, hola. Bien, entonces en caso de este gasto sobre compra, lo vamos a estar, ¿qué? Cargando, va a estar aumentando ahí durante todo el ejercicio, durante el momento en que se genere ese gasto adicional, ¿verdad? Si nosotros contáramos con el transporte, no tendríamos la necesidad de generar tanto gasto en el sentido del traslado, ¿verdad? De esa mercadería. Puede ser solo a través de la documentación que pueda generar el traslado de ella, pero no tanto el transporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este gasto sobre compra va a aumentar en el debe, va a disminuir en el haber, va a aumentar con los cargos y va a disminuir con los abonos. Pero ¿qué sucede con estas otras tres cuentas que estamos hacia abajo, que las estoy presentando hacia abajo? ¿Qué sucede con ellas? ¿Será que llevan el mismo comportamiento de las reglas del cargo y el abono del costo? Uh-huh. ¿Qué sucederá con ellas tres? Son de las tres cuentas especiales. Yo les llamo cuentas especiales porque tienen un comportamiento diferente a las que normalmente están dentro del costo. Pero son únicas, ¿verdad? ¿Para qué las voy a necesitar? El efecto de estas es prácticamente disminuir el costo. El costo que ha generado la adquisición de ese inventario. Entonces, el comportamiento de ella va a ser al contrario. En lugar de aumentar en el debe, va a disminuir. Y en lugar de disminuir en el haber o con los abonos, va a aumentar. Entonces decimos que vamos a abonar porque va a aumentar el valor de las devoluciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener esa consideración que va a disminuir los costos. Entonces, esta devolución yo la voy a estar abonando durante todo el ejercicio que se vaya a generar una devolución hacia quienes, hacia los proveedores.
¿verdad? Entonces, en ese caso, esta va a tender a aumentar con los abonos y va a tender a disminuir con los cargos. Lo mismo va a suceder con las rebajas, que estas van a surgir o van a estarse aumentando con los abonos y a disminuir con los cargos. Es todo lo contrario a lo que normalmente se nos está mencionando dentro de las reglas del cargo y el abono para las cuentas deudoras y para los costos, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, igual, ¿verdad? Presenta el mismo comportamiento que las devoluciones, aumentan con los abonos y disminuyen con los cargos. Lo mismo va a suceder con los descuentos, ¿verdad? Aumentan con los abonos y disminuyen con los cargos. Y de igual forma la vamos a estar utilizando para los registros durante todos los oportunidades que se vaya generando, ¿verdad? Y queda de este comportamiento. ¿Hay preguntitas hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Por qué actúan diferente esas tres? Si son deudoras, disculpa. Sí, vayan bien. El detalle con ellas, la funcionalidad que se le da a estas tres cuentecitas es diferente a la del costo normalmente, pero tienen una cierta incidencia sobre el costo, porque cuando las vamos a liquidar, ahí confrontamos la parte de las compras que conforma mi costo y la parte de las devoluciones que ahí voy a disminuir el costo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de ellas es al finalizar el ejercicio, podemos percibir que lo que en lugar de aumentarlas van a disminuirlas, ¿verdad? Por eso es que estas llevan un comportamiento diferente al que normalmente los costos se están generando, ¿verdad? Entonces, estas tres especialmente van enfocadas a eso, a disminuir esas compras, ¿verdad? Sobre todo, porque ya no vamos a tener ese aumento en ellas, sino más bien una disminución. Y que es una disminución que esa mercadería que yo había adquirido y que tenía en mi bodega ya no la tengo. Entonces tengo que afectar la parte de ese costo, afectarlo en los resultados, porque ya no lo tengo que representar dentro de mi información contable, sino más bien yo se la regresé al proveedor. Puede que ese proveedor, cuando yo pacte alguna situación con él, cuando yo se la devuelva, puede ser que él me diga, no, en lugar de devolverle dinero, le devuelvo otra mercadería. Y puede ser que yo esté recuperando siempre la mercadería, que por lo general se puede dar, ¿verdad? Se puede dar esa situación. Pero ¿qué sucede con estas? Igual, como les mencionaba, prácticamente la funcionalidad de ellas es eso, disminuir sus costos, ¿verdad? A través del método que estamos ahorita utilizando, que es el método de sistema de inventarios analítico pormenorizado, en ese método, ¿verdad? Por eso es que esas tres cuentas hay que tener especial cuidado. Lo que yo cargué con las compras en devoluciones lo voy a disminuir. Por eso es que yo le voy a dar vuelta a la partida. Cuando ya realicemos esa partida, vamos a verificar ese cambio, ¿verdad? Que yo voy a afectar directamente a las compras, aunque esto no lo voy a estar viendo en el momento, pero sí cuando yo realice el cierre, ¿verdad? Sobre todo, porque cuando yo estoy registrando las partidas, tengo que tomar en cuenta siempre esa afectación que va a ir teniendo dentro de los costos. No sé si se comprende la idea o la aclaración. Sí, ahora sí, licenciado, gracias. Bueno, a la orden, excelente. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, el efecto y la funcionalidad que tienen estas tres cuentas. Dígame. En este sentido, son devoluciones que nosotros realizamos a nuestros proveedores, Excelente, no sí. que los clientes realizan a nuestra empresa. Exacto. En este caso, sobre compras son proveedores, ¿verdad? Nosotros somos parte del cliente de la proveedora, ¿verdad? Pero como nosotros, si nos ponemos en el lado de la empresa que está adquiriendo la mercadería, vamos a hacer prácticamente que al proveedor nosotros le vamos a devolver esa mercadería. Con estas 5 cuentas que tenemos acá. ¿Quiénes son los que van a estar? ¿Qué elementos? Yo como empresa que puedo representar para el proveedor como cliente, ¿verdad? Pero yo no estoy vendiendo, yo estoy adquiriendo esa mercadería del proveedor, ¿verdad? ¿Sí?
Ok, y en el caso de las devoluciones que mis clientes me realizan a mí. Ahí vamos a eso. Bien, ya vamos a eso. Bien, de aquí ya estamos ahí clarito todo como el agua. Porque ya cuando realicemos las partidas, ustedes me van a ayudar ahí. Bien. Entonces vamos a ello. Vamos ahora con el lado de mis clientes, ¿verdad? Ya dejamos de lado a mi proveedor. Ahora ya vamos con mi cliente. ¿Qué va a suceder? Nosotros, ventas, ¿dónde la tenemos? ¿En qué rubro principal la tenemos dentro del catálogo de cuentas? Está casi cerca de las deudoras. Sí, en las cuentas de resultado acreedor. Excelente. Entonces, si estamos hablando de las cuentas de resultado acreedor, estamos hablando de los ingresos. Y los ingresos los percibo a través de las ventas. Yo puedo tener diferentes tipos de ventas, ¿verdad? Y lo puedo dejar dentro del catálogo qué tipos de ventas yo estoy realizando dentro de mis actividades normales de mi negocio, ¿verdad? Las ventas pueden ser a través de bienes o a través de servicios. En el caso de los bienes, que es lo que más a nosotros nos interesa porque estamos abordándolo desde el punto de vista de una empresa comercial, sobre todo que ya su producto ya está elaborado, estamos hablando de las ventas de bienes. ¿Qué sucede con esta cuenta? Pues no sé si recuerdan, aunque yo ya les puse aquí ya un adelanto de las otras tres, pero ¿cuál es lo normal para la parte del rubro de los ingresos o las cuentas acreedoras en cuanto a sus reglas del cargo y el abono? Ajá. Son las que disminuyen cargándolas y aumentan abonándolas. Exacto, muy bien. Sí, entonces, ¿qué sucederá con esta? Igual, ¿verdad? La voy a abonar durante todo el ejercicio porque yo voy a estar percibiendo todo ese ingreso que el cliente me está generando porque está adquiriendo esa mercadería que yo le estoy ofreciendo. Entonces, yo voy a aumentar con los abonos y voy a disminuir con los cargos. Excelente. Pero hay estas tres cuentas para mí que son especialísimas porque son todo lo contrario, al igual que estábamos hablando allá con las compras y con los costos. Es que prácticamente es la devolución, la rebaja y descuentos, pero ahora enfocadas a las ventas que yo le puedo ofrecer o realizar a mi cliente, ¿verdad? Porque el cliente también puede reclamar, que es lo que les mencionaba al inicio. Entonces él puede decir, no, este producto está defectuoso. Pero en ese sentido tenemos que tener cuidado qué tipo de producto estamos ofreciendo. Y tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar que esto se genere demasiado frecuente, ¿verdad? O muy frecuente, perdón, valga la redundancia, que no se genere frecuentemente. Si es un equipo electrónico, tengo que verificar y traerle todo al cliente ahí para que verifique que sí todo está completo. Porque nosotros no sabemos que si el cliente al salir vaya a ir a alterar esa mercadería, ¿verdad? Que se está llevando, ese producto que se está llevando. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomar medidas antes de conceder este tipo de devoluciones. Hay quienes que no admiten devoluciones y de una sola vez se los dejan en los documentos fiscales, que en el caso si es una factura que nosotros le hemos emitido y de una sola vez menciona que por producto, por la compra de producto, no se le va a admitir devolución. Pero es por lo mismo, por el mismo tipo de producto que estamos nosotros vendiendo. Distinto es un aparato electrónico en el cual no se puede abrir a menos que el cliente viole la marca o el sellito de garantía, ¿verdad? Sobre todo. Ahí ya es otro tipo de situación que se puede estar generando. Entonces, nosotros tomamos esas medidas para evitar tanta devolución. ¿Qué va a suceder con devoluciones, rebajas y descuentos? Pues las tres van a tener un comportamiento diferente a los ingresos. ¿En qué sentido? Que en lugar de aumentar con los abonos, van a aumentar con los cargos. Y es lo que se les ha colocado aquí, que todas ellas se van a cargar durante todo el ejercicio. Ellas van a aumentar con los cargos y van a disminuir con los abonos. Pero ¿cuál es la interpretación que yo le tengo que dar a estas tres cuentas con respecto a la cuenta de ingresos?
Pues cuando yo estoy realizando estas tres cuentas, estoy disminuyendo a mis ingresos. Lo que yo cargué, lo voy a abonar. Lo que yo aboné en un inicio, porque son ingresos, lo voy a abonar, lo voy a cargar, perdón. Entonces, estas tres cuentecitas las voy a estar cargando por cada una de las operaciones. ¿Para qué? Para poder disminuir a los ingresos. Y lo mismo va a suceder con los impuestos, que el impuesto, como va a la par de cada una de estas operaciones, también va a disminuir, ¿verdad? Algunos podrían decir, uy, pero van a haber pérdidas si me regresan demasiado las mercaderías. Pues sí, eso sí, puede ser que sí, depende de las negociaciones que nosotros realizamos con nuestro cliente, ¿verdad? Porque si es un buen cliente no lo vamos a perder por estar en esa situación de devoluciones. Pero en el caso de ese tipo de situaciones nos va a estar disminuyendo también la parte del impuesto que nosotros realmente estaríamos pagando por la generación de ese ingreso, ¿verdad? En el caso del débito fiscal, ¿verdad? Entonces, estas tres cuentas, al igual que las otras, tienen ese comportamiento distinto al que normalmente ellas tendrían que tener. No sé si se comprende ahí la dinámica de estas 4 cuentas adicionales a las otras 6. ¿Estamos bien? Yo tengo una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre rebaja y descuento? Disculpa. Bien, excelente. En el caso de las rebajas, les mencionaba si yo estoy vendiendo producto, digamos, la ropa, ¿verdad? Aunque aquí en nuestro país no es tanto así como estar a la moda, ¿verdad? Pero en otros países es bastante significativo. Pero aquí lo que puede aplicar es, por ejemplo, esas ropas que traen de allá de Estados Unidos y que aquí se vende al minoreo o al por mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues rebajar, ¿verdad? Rebajarles aquellas ropas o atuendos que ya están fuera de la moda, ¿verdad? O fuera de temporada, por así decirlo. O a los celulares también. Y no sé si se han fijado que algunos celulares que antes eran mucho más caros, aunque aquí también intervienen otros factores, ¿verdad? La competencia y todo este rollo del mercado. Pero en un dado caso nosotros, ¿qué podemos hacer para atraer la atención del cliente? Pues rebajar, porque puede ser de que ese producto que yo estoy vendiendo ahorita, de ese celular, de esa marca, venga otro mejor al que actualmente tengo. Entonces yo puedo ahí ofrecer ciertas rebajas sobre esa venta, ¿verdad? O puede ser de que yo tenga televisores, así como los televisores antes que tenían una gran pancita ahí atrás, ¿verdad? No sé si algunos los han conocido, pero esos ya no se venden. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las empresas que todavía tienen toda esta existencia ahí en los inventarios? Pues rebajarles el precio, ¿verdad? Ya no los conceden al mismo precio, sino que los van rebajando, ¿verdad? Para que no tener todo ese inventario ahí, ¿verdad? Y en el caso de los descuentos, como les mencionaba, en el caso de que yo tenga un cliente y yo realice un buen sondeo, que si yo sé que ese cliente es bastante bueno, y yo le digo, bueno, va a cancelar y le concedo un crédito, lo va a cancelar dentro de 15 días o dentro de 20 días. Y el cliente acepta porque dice que sí está en esa condición de poderlo cancelar en ese momento. Pero sucede que ese cliente puede venir antes de esa fecha que yo le he fijado para cobrárselo, para cobrarle ese crédito. Y él viene antes de la fecha. Pero eso es a decisión de cada quien, ¿verdad? Si le conceden un descuento por haber cancelado por haber realizado un pronto pago, ¿verdad? De su crédito que tenía. En lugar de cancelarlo dentro de 30 o dentro de 15 días, lo puede cancelar dentro de 10, ¿verdad? O dentro de 4 días, porque puede ser que la solvencia de él mejore antes de lo que había previsto. Entonces yo lo puedo premiar al cliente y decirle, bueno, le voy a realizar o aplicar un descuento sobre esa venta que se le realizó en tal fecha, ¿verdad? Ahí es donde está esa diferencia entre esos 3 elementos. No yo tal vez podría abonar un poco ahí para mis compañeros, lo que yo he entendido, ¿verdad? De descuento y rebaja. Descuento, he entendido yo que es la reducción de un precio de un objeto o un servicio. Exacto. Y la rebaja es
similar, digámoslo así, pero la diferencia es que el producto o el servicio está, como usted mencionaba, licenciada, fuera de temporada, que ya está desfasado, o tal vez en mal estado. Es cuando se da lo que son las rebajas. Exacto. Y el cliente ya está sujeto a someterse a esa situación, ¿verdad? Así es. Bien, ahí estamos. No sé si hay inquietudes y por eso es que estas cuentas tienen este movimiento de especial, que lo que hacen en lugar de aumentar mis ingresos lo van a disminuir porque ya no tienen el valor que yo había considerado. ¿Qué es lo que sucede con la rebaja y los descuentos? Yo tengo que siempre tener mi objetivo claro de recuperar el costo, ¿verdad? De esa mercadería, sobre todo. Hay situaciones extremas que a veces ni podemos recuperar tanto el costo porque la mercadería está, ¿verdad? Tan en estancamiento, por así decirlo, pero ahí depende de las estrategias también que nosotros implementemos para poder vender ese producto, ¿verdad? También todo depende de toda esa situación. Entonces, en ese sentido, con estas cuentas nosotros vamos a estar registrando compra y venta de mercaderías. No sé si hay dudas. ¿Todo bien? Bien, excelente. Vamos a recordar las cuentas que van sobre todo por el sistema de inventario permanente o perpetuo. Nosotros vamos a hacer registros con el anterior método que hemos estado verificando que es más detallado. Y ustedes sé que se han dado cuenta que este método es bastante resumido. ¿Por qué? Porque tiene solo 3 cuentas. Los inventarios, el costo de ventas y las ventas. Solo tenemos un activo por un lado, tenemos los costos por el otro y tenemos los ingresos por el otro. ¿Qué es lo que sucede en este sistema de inventarios? Según todos los profesionales decimos que este método es bastante perfecto en cierto sentido, ya que nosotros estamos actualizando constantemente el costo de ventas y las ventas. No es como el otro método que tenemos que esperar a realizar un cierre o un inventario físico para establecer el costo de ventas, que es donde yo les presentaba una serie de ecuaciones que intervienen para realizar el costo de ventas, para obtener el costo de ventas. ¿Qué va a suceder con estas 3 cuentas? Solo estas 3 cuentas van a intervenir en las compras y las ventas. Los inventarios los voy a cargar siempre al iniciar el ejercicio, pero tienen otra peculiaridad, que los voy a estar abonando durante el ejercicio. Y esta cuenta se relaciona bastante a los costos de venta. ¿Por qué? Porque cuando haya unas salidas de las ventas, va a significar de que como hay salida, yo tengo que darle salida al inventario. Y ahí es donde nosotros vamos diciendo que la cuenta de ventas va a estar relacionada con inventarios y con costo de ventas, ¿verdad? Media vez yo realice una venta, ¿verdad? Tengo que registrar automáticamente el costo y los inventarios. Mi costo va a aumentar y mis inventarios van a disminuir por cada venta que se genere, ¿verdad? Y también vamos a agregarle aquí a los cargos y voy a cargarla cuando yo adquiera esa mercadería. ¿Qué quiere decir? Que en las compras va a intervenir en lugar de una cuenta de costos como en el otro método, va a intervenir una cuenta de activos, ¿verdad? Que es la cuenta exacta de inventarios. Que acá la voy a estar cargando al inicio del ejercicio, pero también la voy a cargar por cada una de las compras que se está generando en ese ejercicio. Y va a disminuir siempre cuando se esté vendiendo porque yo estoy disminuyendo ese inventario. Y ese costo igual. Acá vamos a dejarlo. Inventario va a cargar cuando yo los cargo voy a aumentar y cuando yo los abono disminuye. ¿Y qué sucede con los costos de venta? Pues prácticamente tiene el mismo regla del cargo y el abono, solo que aquí hay una situación con esta cuenta. Yo lo voy a cargar durante todo ese ejercicio porque va a estar acompañado del inventario. Va a estar aumentándose durante ese proceso mientras el inventario disminuye cuando suceden ventas. Pero ¿cuándo lo voy a abonar?
también lo voy a abonar durante el ejercicio con el valor de ¿qué? De devoluciones, rebajas y descuentos. ¿Sobre qué? Sobre ventas, ¿verdad? Y es la misma situación que veíamos también en los inventarios acá cuando nosotros, bueno, cuando nosotros teníamos esta parte de la rebaja. Estas dos cuentas van a ir amarradas en lugar de estar desglosando devoluciones, rebajas y descuentos sobre compras o sobre ventas. Voy a estar utilizando estas dos cuentas de las ventas, ¿verdad? Cuando yo esté generando ese tipo de devolución, ¿verdad? Sobre todo. Y en el caso de los costos va a quedar aumentado en los cargos y va a disminuir en los abonos. Y en el caso de las ventas va a tener siempre el mismo comportamiento, que yo lo voy a estar abonando durante todo el ejercicio por las ventas a los clientes y va a aumentar con los abonos y va a disminuir con los cargos, ¿verdad? No sé si hay duditas con esas cuentas. Solamente esas tres cuentas van a utilizar bajo este método. ¿Cuál método es? Pues el permanente o perpetuo, ¿verdad? No sé si hay dudas. No. Igual en el ejercicio vamos a ver y que dentro de estas cuentas, en lugar de ser tan detalladas, resumen toda la información. Y eso es también la ventaja que tiene porque yo no tengo que realizar un inventario físico, aunque a veces hay quienes lo recomiendan por cualquier cosa, ya que siempre al realizar un inventario físico puede variar, ¿verdad? Con lo que nosotros tengamos en libros también. Entonces, es recomendable siempre realizarlo de alguna forma para poder determinar si realmente esta situación se está generando o no. ¿Hay dudas? No. Si no, vamos al ejercicio. Bien, porque ya casi es la hora y no tampoco quiero quitarles mucho tiempito, pero quiero darles por lo menos que registremos una partida o dos partidas. Quiero ver si puedo dejar de compartir.